Con un gran politólogo. En el momento exacto, porque ha sido para el gobierno de Milei un hito la sanción de la ley Bases. Me refiero a Andrés Malamud. Andrés querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás vos? ¿De qué lado del océano? ¿De allá o de acá? ¿Estás en Portugal o estás todavía en Argentina? Somos vecinos, acabo de aterrizar desde Mendoza, estoy en Buenos Aires, estamos acá cerquita. Bueno, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué significa para vos, desde el punto de vista político, lo que ocurrió sobre la sanción de la ley Bases? Hay tres lecturas. La primera, ganó el gobierno. Demostró que a pesar de tener minoría en el Congreso, puede construir gobernabilidad. La segunda es, perdieron las reformas. Enviaron un paquete con 650 artículos y terminaron aprobando 200, reduciendo lo que se esperaba que fuera el paquete que transformaba a la Argentina a un cuarto de lo que presentaron. Y hay una postura intermedia. Ni arrasó el gobierno, ni perdieron las reformas. Ganó la rosca. Ganó el acuerdo de aquellos que querían hacer algunos cambios y de aquellos que no estaban de acuerdo con todos los cambios. Y entonces lo que tenemos es un compromiso. Compromiso es una palabra que en castellano suena mal, pero en inglés o en italiano significa la capacidad de ceder algo para conseguir algo, que es la esencia de la política. Un colega tuyo, que es Lucas Romero, dijo una frase, y a ver si qué te parece a vos. Dijo, Sturzenegger es lo que Milei desea ser y Guillermo Francos es lo que puede ser, entre el deseo y la posibilidad real, que está completamente en línea con lo que vos planteás, con una negociación, en el buen sentido de la palabra negociación, iba por un montón y se llevó algo nada despreciable. Es brillante. Ahora, miremos esto, los dos ejemplos. Sturzenegger sería el reformista que viene con un bulldozer a llevarse puesto el establishment y a las leyes que funcionan mal, y Franco sería el tipo que viene a negociar y aceptar que no pueden hacer todo lo que quieren. Los dos son funcionarios hace décadas. Sturzenegger fue presidente del Banco Ciudad, fue presidente del Banco Central, superfuncionario de Macri, candidato a hacer algo con la lista de Juntos por el Cambio, y Franco fue funcionario de todos los presidentes prácticamente de Argentina, era funcionario internacional de Alberto Fernández. Si esto no es una reivindicación de la casta, ¿qué es? Tanto el reformista como el pragmático negociador son tipos avesados. Franco es mucho más que Sturzenegger. Milei es la novedad en la política argentina. La gente en la que se está apoyando para gobernar tiene apellidos e historias que recuerdan la Argentina que fue, lo cual no es malo, porque la Argentina tiene cosas muy buenas que a veces nos olvidamos porque no conseguimos sacarnos encima las malas, que son la inflación y el cepo. ¿Qué significa para el gobierno haber podido aprobar esto? Ahora, después te invito a dar una vuelta por la oposición dialoguista, por los socios estratégicos y por el peronismo y por el kirchnerismo. Pero, ¿qué representa para el gobierno esto? Dos cosas. Una señal y un límite. La señal es: tenemos gobernabilidad, podemos construirla, depende de nosotros. Si sabemos dónde ceder, conseguimos pasar las leyes. Este gobierno no está condenado a que lo echen porque no consigue los votos del Congreso. Y el límite, porque se terminó la etapa en que la culpa la tenían los de antes. A partir de este momento, Milei tiene los instrumentos para gobernar. Lo que pase de ahora en más es responsabilidad del gobierno, no de la herencia, no de la casta. Siempre va a decir que le ponen piedras, todos los gobiernos lo dicen. Pero a partir de ahora empieza el gobierno de Milei. Ahí tenés un título de Andrés Malamud, con quien estamos hablando. A partir de ahora empieza el gobierno de Milei. Quiero repreguntarte, ¿por qué empieza ahora? Porque hasta ahora no tenía instrumentos legislativos. En una república se gobierna con leyes. Las leyes las aprueba el Congreso. El Congreso no le había aprobado ninguna ley. Un semestre después le aprueba dos, y muy importantes. Son los instrumentos que el gobierno reclamaba. Si a partir de ahora no hay resultados, no puede decir que es porque no tiene los instrumentos. Puede decir que es porque no tiene la capacidad o porque el programa no estaba bien pensado, pero son todas responsabilidades propias. El palo en la rueda no funciona porque se demostró que el gobierno, cuando quiere, hace girar la rueda, no la rompe. Importante. Nico Diana. Andrés, ¿cómo estás? Nico Diana te saluda acá. Hola, Nico. ¿En qué situación para vos queda la oposición? Y quisiera separar en dos la oposición, porque hay evidentemente una oposición que es más dialoguista, claramente, y por el otro lado está el kirchnerismo, que tiene una posición más dura. ¿Vos qué mapa ves? ¿Cómo queda la oposición después de la ley Bases? Hay tres grupos. Están todos desorientados, pero con diferentes grados de impacto en la organización y el futuro. El primer grupo son los que están gobernando
El PRO no es gobierno, dicen ellos, pero los principales ministros de este gobierno son del PRO. Patricia Bullrich y Toto Caputo. Ambos fueron ministros de Macri. Y una además fue ministra de la Rúa. Claro, y Sturzenegger. Claro, Sturzenegger, exactamente, que en cualquier momento entra. Así que lo que tenemos es un partido que no decidió formalmente gobernar, pero está en el gobierno. Al revés que el radicalismo con Macri. El radicalismo decidió gobernar y Macri invitó a los amigos que quiso. Acá el PRO no decidió gobernar y igual está la mayor parte de la gente adentro. Vamos a ver qué hace Macri a partir de ahora, porque se supone que, en principio, él lo que quiere es tener una posición para negociar con Milei y no para subordinarse, que fue la elección de Patricia Bullrich. Así que por un lado está el PRO, que no es gobierno, pero tampoco es oposición, están muy confundidos, pero se llevan todos los privilegios del gobierno. Enfrente está el kirchnerismo. Ahora, uno puede pensar que están en el llano, que están en la lluvia, que les fríe, les graniza, pero en realidad están en la provincia de Buenos Aires, tienen un montón de lugares donde protegerse, están reparados y amparados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y ellos están más o menos juntos, están desgajándose las gobernaciones del interior, pero se mantienen concentrados en su propia interna en la provincia de Buenos Aires. Y todo lo que está en el medio, entre el PRO y el kirchnerismo, está confundido, desconcertado y no sabe cuál es su destino. Y sin embargo, podría ser el espacio que mejor aprovecharía el éxito relativo de Milei. Porque si Milei le va bien, vamos a tener estabilidad económica, pero va a haber avanzado sobre algunos atributos de la República. Así que hay todo un discurso y banderas para levantar extraeconómicas. Sobre lo que se viene, por ejemplo, con la baja de la imputabilidad, es meter presos a chicos de 13 años. Todos los estudios sobre inseguridad en el mundo y en América Latina te indican que el origen de las mafias es la cárcel, que lo que vos haces cuando aplicás mano dura es alimentar el crimen. Todos los estudios. No hay estudios que te digan lo contrario. Cuando vos metes más chicos en la cárcel, vas a tener más mafiosos, más narcos, más trata, más maras dentro de 5 o 10 años. Bueno, también es cierto que hoy los usan a los pibes de 12, 13 años justamente porque son inimputables, los reclutan de esa edad para cometer delitos. Exacto. La cuestión es cómo haces para sacarlo de las manos de los tranzas, de la mafia y de los narcos. Y lo que te dicen todos los estudios es no los mandes a la cárcel, porque así lo que haces es garantizar que nunca más van a salir de la influencia de estos tipos que, como los chicos saben que van a terminar presos, tranzan con las mafias para que los cuiden cuando están adentro. Y ahí se organizan y se distribuyen el territorio para cuando vuelvan a salir. ¿Y cuál es una...? La cárcel es una escuela del crimen. Por ejemplo, una escuela del delito. Bueno, vos estás muy cerca del tema seguridad en Portugal y tenés un palco a la eurozona. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cuál es un buen país para tomar de ejemplo a ver cómo resolvieron esta delincuencia juvenil casi infantil? Bueno, en realidad estoy más cerca de la defensa que de la seguridad. Soldados. Yo lo sé, pero vos sabés lo que te estoy preguntando. Entiendo la pregunta. No hay respuestas mágicas, y esto es importante decirlo, no se va a resolver rápidamente. En Portugal, en otros países de Europa, lo que hicieron es despenalizar la droga, reducir la ecuación económica, reducir el beneficio del crimen. Yo no estoy diciendo que esto tienen que hacerlo todos los países, pero tienen que empezar a mirar los casos exitosos. En Portugal, cuando despenalizaron la droga, redujeron los crímenes. ¿Qué droga despenalizaron? Todas. No hay diferencia entre blanda y dura en Portugal. Cada persona tiene... Si tenés hasta 10 días de consumo de la droga que sea, no vas preso, es una contravención, no es legal. Es como estacionar en doble fila. ¿Pero podés tener mucha droga en tu casa y no sos penado en Portugal? Exactamente, no es un delito, es una contravención. Si pasás en rojo no vas preso, te hacen una multa. Es grave, no está bien. El Estado no quiere que pases en rojo, pero no te pone preso si pasas en rojo. Tener droga en Portugal es lo mismo. El Estado te da todo lo que vos necesites para atenderte, para que no termines en la cárcel. Pero el señor que tiene, esto es muy difícil que ocurra, pero 1 kilogramo de cocaína en Portugal, ¿qué le pasa? No, es que eso es más de 10 días. El límite es hasta 10 días para consumo personal. Y entonces el peso depende de la droga. Si vos tenés droga para consumir hasta 10 días y el peso depende de qué droga, no estás cometiendo un delito. Y eso vos decís que ayudó a bajar la criminalidad. En Portugal los números son impresionantes. Todo lo que estaba mal bajó. Los sobredosis, tenía una crisis de sobredosis de heroína en el año 2000 que mató 1% de la población adulta de Portugal. Bajaron los crímenes, bajaron las enfermedades que se transmiten, por ejemplo, con las jeringas, bajaron los delitos. Pero hay muchos otros métodos. El más importante es la educación, sacar a los chicos de los barrios peligrosos, de los consumos adictivos, tóxicos, y meterlos de vuelta a la escuela.
que las escuelas sean mejores. La educación es la alternativa. Hay, como te digo, son dos patas. Una es económica. Si vos no resolvés la ecuación económica, si sigue conveniente ser soldadito antes que repositor del supermercado, siempre vas a encontrar soldaditos. Andrés Malamud. El valor del negocio. Sí. Yo tengo una última, si apelo a tu capacidad de síntesis, y es, casi 7 meses después, entramos en julio, se van a cumplir 7 meses de Milei. ¿Le ves curva de aprendizaje en su rol de presidente, en su rol de líder? Enorme. No iba a ir al G7. Y hasta donde sabemos, lo llamó Macri y le dijo, esto es lo más importante que tenés que hacer. Y fue al G7. Pero no solamente eso. Pone a Pose, su gran amigo, como jefe de gabinete. No le funciona. Lo saca y pone a Franco. ¿Qué es lo que funcionó? Aprende un montón. La cuestión es si llega a tiempo para resolver todos los problemas que tiene que enfrentar. Pero la curva es positiva. Andrés Malamud, valoro especialmente esta conversación esta tarde. Gracias. Gracias, Diego. Un abrazo.